hermosa familia de la fe, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a mi hogar en un pueblito de Chile. Mi nombre es Fátima y vamos a continuar estudiando las escrituras. Amados, vamos a estudiar hoy Santiago 3:17. Estamos estudiando el libro de Santiago también en otros videos, pero hoy nos vamos a profundizar en este versículo. Esta idea que les estoy mostrando es para que aprendamos a profundizar un versículo a la vez. Ya les hice otro video también con Romanos 12, 1 y 2. Y la idea es que ustedes puedan sacar muchas tips, inspiración para que ustedes también se animen a utilizar sus diarios bíblicos. Y esta es una forma muy efectiva de poder estudiar la palabra, pero también es importante que antes de estudiar el versículo entendamos el contexto. Para eso yo te motivo a que estudies el capítulo completo, que entiendas de qué está tratando el libro, qué es lo que está diciendo Dios a través de su palabra, para que no saquemos de contexto ese versículo. Así que te voy a mostrar paso a paso cómo yo lo he hecho para que tú puedas sacar muchísimas ideas. Otra cosa, hermanos, que les quiero decir es que todos estos métodos para estudiar la palabra nos sirven para profundizar en ella. Es importante que en estos tiempos nos preparemos, que conozcamos la Biblia, que conozcamos a profundidad lo que Dios tiene para decirnos a nosotros, para que no seamos confundidos, para que realmente podamos hablar de nuestra fe con autoridad y con la certeza de que conocemos lo que Dios nos está hablando. Así que vamos a comenzar con este estudio el día de hoy. El tiempo devocional debe ser una cita con Dios. Prepárate, prepara el lugar y prepárate una tacita de té para estudiar su palabra. Ya ustedes conocen mi diario bíblico y es algo que siempre les voy a recomendar. Ten a mano una libreta, cómprate una libretita bonita, una libreta que a ti te guste, donde puedas escribir todos tus apuntes, donde puedas plasmar todo lo que el Espíritu Santo va ministrando a tu vida para que nada se te olvide. Recuerda que la mente es frágil y en esta época de la vida vivimos constantemente llenos de información y muchas veces se nos olvida lo que hemos estudiado. Entonces, el poderlo escribir es un gran hábito, es una disciplina que se debe cultivar. Así que aquí está mi libretita y aquí ya tengo desarrollado el estudio bíblico que vamos a indagar el día de hoy. Y como puedes ver, ya lo tengo organizado con colores, que es algo que a mí me gusta. Los colores llaman más la atención al ojo, así que puedes ir ahí agregándoles tus colores favoritos para que eso lo haga más llamativo y después sientas el deseo de venir y estudiarlos una y otra vez. Recuerden que lo primero que tenemos que hacer con este método es estudiar el capítulo completo. Acá yo tengo esta hermosa Biblia que me regalaron, que aquí tiene un cabello mío, y voy a buscar entonces el capítulo 3 de Santiago. No lo vamos a leer en el video, pero sí te invito a que tú lo vayas a leerlo, te detengas, puedas meditar de qué está hablando el escritor, qué es lo que está transmitiendo y vamos a enfocarnos mucho en el versículo 13 al 18. Repásalo, léelo con calma, subraya, encierra, destaca para que puedas entender bien el contexto de lo que se está hablando. Y yo elegí en esta ocasión el versículo 17, que es en el que vamos a profundizar en el día de hoy, que yo ya lo tengo desarrollado. Pero para entenderlo mejor, debo saber lo demás, el contexto, saber de qué se está hablando en ese capítulo. Algo que te voy a recomendar y que no lo dije en el video anterior es que puedas usar distintas versiones. A lo mejor no entiendes alguna versión o la versión que ya tienes. Busca una aplicación que contenga distintas versiones de la Biblia. Aquí te voy a recomendar una, YouVersion. Ahí vas a encontrar muchísimas versiones y lo mejor es que puedes comparar los versículos en distintas versiones. Y eso, créeme, ayuda muchísimo. Lo primero que tenemos que hacer es escribir nuestro versículo en el que vamos a meditar. Yo te recomiendo que no sean más de 2 para que durante todo el día tú puedas estar constantemente meditando y puedas estar trayendo a tu mente lo que el Espíritu Santo te fue ministrando. Dice Santiago 3:17.
En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica, respetuosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. Si bien ahora lo leí rápido, la idea es que lo podamos ir leyendo despacio, subrayando, encerrando, identificando qué palabras no entiendo, identificando qué palabras me llaman la atención o se repiten mucho, porque esas palabras pueden ser muy importantes para el desarrollo del estudio bíblico. Entonces yo aquí lo que he hecho es desglosar, desmenuzar, como tú le quieras decir, este versículo. En cambio, es porque está hablando en los versículos anteriores de la diferencia de la sabiduría humana y la sabiduría que viene de Dios. Entonces nos vamos a enfocar en la que viene de Dios, no en la sabiduría humana. Eso lo vas a leer en el versículo anterior. En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura. Primero que todo, hago mi primera parada en la sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? A lo mejor ya lo entendemos, pero necesitamos ampliar mucho más ese conocimiento, ese significado de la palabra. Entonces, lo primero que he hecho es desglosar aquí la sabiduría y buscar su significado en internet. Dice que la sabiduría que viene de Dios no es igual a la sabiduría humana. Por lo general, la sabiduría humana se centra en acumular conocimientos. Alguien sabio es alguien que sabe mucho. Eso es lo que nosotros entendemos por sabiduría. Y muchas veces se lo decimos a las personas, wow, qué sabio eres. ¿Por qué? Porque creemos que sabiduría es sinónimo de es que sabe mucho. Sin embargo, la sabiduría que Dios nos da es una que nos capacita para hablar o actuar, reflejando su carácter en medio de cualquier circunstancia. Y ahí tenemos una gran diferencia entre lo que es la sabiduría humana y lo que es la sabiduría que proviene de Dios. La sabiduría que proviene del Padre siempre me va a capacitar para que yo refleje el carácter de Cristo, no mi egocentrismo, no centrada en mí, sino que centrada en el Padre Celestial y reflejar el carácter de Cristo. Entonces, he ahí ya la gran diferencia entre las dos sabidurías y puedo entender que la sabiduría de Dios me capacita para cualquier circunstancia, no solo para aquellas que me gustan, no solo para aquellas circunstancias buenas del día a día, sino también para aquellas que me molestan, aquellas que me incomodan, aquellas que me hacen sufrir. Entonces, es súper importante esta palabra. De hecho, aquí tengo un destacador, así que la voy a también a subrayar porque me parece que dentro de los significados que he encontrado, esa palabra es súper importante. La sabiduría comienza con el temor a Dios y resulta en una vida santa. Y cuando hablamos de temor a Dios no es de tenerle miedo. Ojo ahí con los significados también, por eso es importante ir indagándolos, porque en nuestra cultura se ha implantado que temor es miedo, está haciendo una referencia a respeto, a poder nosotros conducirnos en este camino en el Señor con respeto y con reverencia hacia Dios. Entonces, por eso es importante ir indagando en los significados de las palabras, incluso en aquellas que creemos que ya las entendemos o ya las damos por hecho que las sabemos. La sabiduría que proviene de Dios no es para tener éxito en este mundo, nos prepara para algo mayor, la eternidad. Y esto me sirvió muchísimo y me derribó muchos argumentos porque siempre pensé que la sabiduría que Dios nos daba era para conducirnos en esta vida de una mejor manera. Y sí, en parte es eso, pero Dios nos está capacitando para algo muchísimo mayor que solamente lo temporal de esta tierra, sino que nos está preparando para algo mayor, que es la eternidad, que podamos tener este ensayo de lo que va a ser nuestra eternidad. Ante todo dice que la sabiduría, y aquí lo empieza a explicar Santiago, empieza a decirnos cómo es esa sabiduría de Dios, porque ya explica anteriormente cómo es la sabiduría del hombre, pero cómo identifico yo en mi vida y en la vida de los que me rodean
que verdaderamente hay una sabiduría que desciende del cielo. Y bueno, Santiago nos lo dice, esa sabiduría que viene del cielo es, ante todo, pura. Yo sé lo que significa pura, pero yo igual lo busqué en internet y podía con el significado de pura ir desglosando lo que Santiago estaba expresando. La sabiduría que Dios me da no se goza en la maldad, está exenta de mezclas con la corrupción humana. Algo puro está exento de mezclas. Entonces, con ese significado yo podía llevarlo a mis palabras de lo que Santiago me está diciendo aquí, que es la sabiduría de Dios. Y produce en mí el querer ser purificada cada día. La sabiduría que Dios me da me lleva a querer ser pura, a querer santificarme, a querer ser purificada por su palabra. Y algo súper importante que te voy a mega recomendar es que te hagas preguntas, pero no preguntas suaves, preguntas que te confronten a ti misma para que puedas ir viendo y puedas ir indagando si hay algo en ti que tiene que ser arrancado de raíz. Yo colocaba aquí esta pregunta: ¿hay áreas de impureza aún en mi vida? ¿Hay áreas en las que todavía no hay pureza como la que me está pidiendo el Señor? De seguro que sí. Y por eso es este estudio, para que a la luz de la palabra podamos traerlas y podamos pedir perdón. Luego dice que además es pacífica. Buscaba yo en internet el significado de una persona pacífica. ¿Qué es ser pacífico? La sabiduría de Dios no provoca conflictos, se deleita en la paz, me lleva a tener una personalidad tranquila, no agresiva, en medio de las dificultades, me hace mantener la calma y la paz, porque es súper fácil estar bien cuando todo está súper bien, las circunstancias están bien, pero cuando hay dificultad, soy una persona pacífica, voy con esa personalidad tranquila, no agresiva, busco la paz, la calma. Bueno, esto me confrontaba muchísimo. El ser pacífico me lleva a no provocar discordias, ser tranquila y serena en medio de las dificultades, reparar el daño buscando la reconciliación. Estas son características de una persona pasiva. También me lleva a controlar mis emociones sabiendo manejar la ira, la frustración, etc. Y a respetar y tolerar a los demás aún en las diferencias. Esta palabra a mí me ha confrontado muchísimo porque sé que a veces es fácil perder la calma, es fácil sentirnos frustrados o es fácil muchas veces decir las cosas y decirlas de una manera que no corresponde. Y me hacía también esta pregunta: ¿he tenido conflictos últimamente? ¿Los he manejado con sabiduría? Esas son preguntas fuertes que yo me estuve haciendo durante el estudio. Luego dice que la sabiduría que proviene de Dios es también respetuosa. Respetuosa, amable, bondadosa, lo buscaba en otras versiones, así que los puse ahí entre paréntesis. ¿Cómo estoy tratando a los demás? ¿Les he hablado con respeto? La sabiduría de Dios me lleva a ser una persona respetuosa, el hacer el bien, siendo amable, compasiva y dispuesta a ayudar sin esperar nada a cambio y sin pensar si esa persona lo merece o no. Y aquí de nuevo la palabra me confrontaba, porque muchas veces queremos hacerle el bien solo a aquel que nos hace el bien, pero ¿y qué de aquel que nos hace el mal, de aquel o aquella que nos miró mal, que nos trató mal o que de repente con una mirada nos dijo mucho? Entonces, la sabiduría me lleva a querer ser siempre amable, respetuosa, se lo merezcan o no las personas. Una persona bondadosa es servicial, ayudando sin esperar nada a cambio, amable en todo lugar y expresándose con palabras y gestos respetuosos, porque muchas veces no decimos nada, pero nuestros gestos hablan por sí solos. Es capaz de ponerse en el lugar de otro y valora y acepta a las demás personas, incluso a quienes son diferentes. Y muchas veces ahí chocamos. No nos gustan las diferencias entre nosotros los humanos, siendo que sabemos que Dios a todos nos hizo distintos. Entonces, todas estas características
son de una persona bondadosa, es paciente incluso en las situaciones adversas. Así que mucho para procesar, mucho para meditar y mucho para autoanalizarnos. Dice además que la sabiduría que proviene de Dios, por eso me gusta poner el versículo porque es fácil para mí ir sacándolo, ir desglosándolo. Dice que también es dócil. ¿Qué es ser una persona dócil? Una persona dócil es aquella que es apacible, que recibe fácilmente la enseñanza y es obediente. Una persona dócil además es disciplinado, cumple con agrado lo que voluntariamente se le manda. Muy contrario a una persona que se queja por todo. Y aquí también el Espíritu Santo me ministraba muchísimo sobre la queja, porque muchas veces recibimos la instrucción con queja, con molestia, con ganas de no hacerlo. Y dice que una persona dócil que tiene sabiduría entiende que la palabra de Dios se obedece con gozo, porque Dios quiere que justamente eso, nos gocemos en su palabra, en sus mandamientos, porque Él tiene planes de bien para nosotros. La sabiduría de Dios me lleva a ser una persona dócil que se deleita en sus mandamientos y los cumple sin quejas, justo lo que les estaba diciendo. He mostrado una actitud dócil en situaciones adversas. Otra pregunta para meditarla. Dice además que esta sabiduría que viene de Dios está llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. Son las últimas características de esta sabiduría que proviene de Dios, llena de compasión. La compasión por el prójimo también debe ser con sinceridad y no esperando una retribución. He mostrado amor en situaciones que otros viven y me lo han expresado, o he sido indiferente. Muy importante esto porque no se trata solo de tener compasión, sino de actuar con compasión, porque muchas veces nos quedamos en, ay, pobrecito, su necesidad. No, Dios nos está llamando a hacer que actuemos con compasión, que nosotros de alguna manera ayudemos a quien lo necesita sin esperar nada a cambio, con una actitud desinteresada. Una compasión genuina me lleva a tener empatía por el otro, deseo de actuar para ayudar, compromiso en la acción, me involucro y ayudo, y hablar con misericordia, no ser dura en situaciones que puedan estar pasando esas personas que necesitan compasión, sino ser misericordiosa. Luego dice que esta sabiduría que proviene de Dios es de buenos frutos. Y aquí yo me indagaba muchísimo más en Gálatas 5, 22, 23, porque habla del fruto del Espíritu. Y si tú y yo tenemos al Espíritu Santo, tenemos el fruto del Espíritu. Y dice que esos frutos son amor, gozo, paz, fe, templanza, paciencia, benignidad, bondad y mansedumbre. Y de aquí podemos desglosar otro estudio bíblico, pero qué importante entender que esa sabiduría que viene de Dios es la que produce este fruto del Espíritu Santo. O sea, es un regalo. El Espíritu Santo viene con este regalo y te dice, yo te voy a dotar de sabiduría y estos son los frutos de esa sabiduría. Así que hay mucho para trabajar en nuestro carácter, mucho para reflexionar en cómo estamos actuando en el día a día, y muchas veces creemos que con el de afuera. Empecemos por casa. Es en casa donde tenemos que empezar a trabajar esta sabiduría que viene del cielo. He dejado desarrollarse los frutos del Espíritu Santo en mi vida porque el deseo del Señor es que nosotros crezcamos en esto. Pero ¿de qué me estoy alimentando? ¿De qué estoy llenando mi vida? ¿La estoy llenando de palabra o la estoy llenando de todo lo que el mundo me ofrece? Entonces, de lo que yo más me llene, es eso lo que va a crecer en mí. Luego, las últimas dos dice que es imparcial y sincera. La sabiduría de Dios me lleva a tratar a todos por igual, no juzgar según mis estándares, actuar objetivamente según la palabra, siendo neutral en situaciones justas y sin prejuicio. Y qué importante, porque somos muy buenos los seres humanos para juzgar antes de conocer alguna situación. Entonces, imparcial me lleva a ser neutral, a ser justa, a conocer realmente antes de decir algo, y sincera.
Y todo esto lo tengo que hacer sin hipocresía. Todo esto que hemos visto anteriormente me lleva a ser sincera. ¿Y cómo hago si yo identifico que me falta mucho de todo lo que les he compartido? Y es algo que yo reflexionaba y decía, wow, cuánto tengo que trabajar en mi carácter, cuánto tengo yo que mejorar. Pero la misma palabra nos ayuda, o sea, Dios no nos deja solos con una carga que humanamente no podemos llevar. Y Santiago 1:5 nos dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, si a alguno de ustedes, si a ti o a mí nos falta toda esta sabiduría, dice, pídasela a Dios y el cual les dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Eso está en Santiago capítulo 1, versículo 5. Y wow, eso me consoló mucho mi corazón cuando yo leía este versículo, porque cuando ya iba desarrollando todo esto, empecé a sentir como, wow, cuánto me falta. Pero Dios es tan bueno y Dios es tan amoroso que nos da la solución. O sea, te falta tanta sabiduría, corre a mí, ven a mí que yo te la voy a dar, pero pídemela. Pídeme esa sabiduría con mucho deseo, con sinceridad y yo te la daré. Una vez terminemos de desarrollar el estudio bíblico, esto no termina aquí. La idea es que tú te lleves anotado en tu teléfono, en una notita, en lo que tú quieras, este versículo para que lo medites durante todo el día y traigas a memoria todo esto que el Espíritu Santo te va ministrando. Yo les he contado que tengo mi emprendimiento en casa, así que yo trabajo desde casa, soy ama de casa, esposa, mamá, y hay un lugar de la casa en el que paso también bastante tiempo al día y es la cocina. Entonces yo coloco en estas pizarritas el versículo en el que voy a meditar durante todo el día y lo coloco en lugares estratégicos para seguirlos estudiando. Así que esto yo lo coloco frente al lavaplatos y cada vez que estoy lavando platos, entonces aprovecho para ir indagando, profundizando y recordando lo que el Espíritu Santo ya ha ministrado a mi vida. Por eso te recomiendo que este método tú lo apliques durante la mañana para que durante el día tú tengas una palabra fresca en la cual tú puedas ir meditando constantemente. Así que mis amados, así desarrollé este corto estudio bíblico. Espero que les haya servido muchísimo, que les dé ideas para que ustedes también puedan aplicarlos, que puedan desarrollarlos y podamos ver que la palabra de Dios es mucho más profunda, que la palabra de Dios es viva, es eficaz y nos habla a tiempo y fuera de tiempo. Así que gracias por acompañarme en este estudio bíblico. Nos vemos en un próximo video. Bendiciones y gracias por estar aquí.